Bueno, en este video vamos a explicar cómo funciona el método de Berlet para resolver problemas de valor inicial con ecuaciones diferenciales de segundo orden. Antes de entender cómo funciona el método de Berlet, es necesario recordar un poco lo que significa una serie de Taylor, ya que la construcción del método está basado en este tipo de series. Así que comencemos. Una serie de Taylor es una expansión en serie de una función cualquiera que satisface ciertas condiciones matemáticas. Una función de ese estilo es como la que estamos aquí encerrando en el cuadrado negro. Entonces, dada una cierta función f, yo puedo expandirla en serie de esta manera, donde los términos tienen esas formas particulares. Aquí f con esa n entre paréntesis arriba significa la derivada enésima de la función que estamos expandiendo en serie. ¿Okay? Bueno, entonces, para entender mejor un poquito este concepto, vamos a hacer un ejemplo. Aquí al lado derecho de nuestra pantalla tenemos un cuaderno en Jupyter donde básicamente construimos una función que nos permite hacer aproximaciones en serie de una cierta función que vamos a tomar como ejemplo. ¿Listo? Entonces, el ejemplo pues, va a ser una función muy sencilla. ¿Cuál es la función más simple de derivar? La exponencial, ¿cierto? Entonces, vamos a ver cómo se escribiría esa función eh, exponencial en serie de Taylor. ¿Listo? La base del método de Taylor es básicamente aproximar una función por medio de polinomios. ¿Listo? Eso es lo esencial. Entonces vamos a ver cómo es que aparecen esos polinomios. ¿Listo? Dada la función exponencial que tenemos aquí, ¿cómo queda su primera derivada? Pues es fácil que uno se dé cuenta que es ella misma. Y si uno realiza las demás derivadas, por ejemplo la segunda derivada, siempre va a dar ella misma, ¿no? Entonces, aquí podemos escribir que en general para esta función cualquier derivada de ella es ella misma, ¿de acuerdo? Eso va a simplificar mucho la serie de Taylor para este caso. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Yo puedo decir que la función exponencial es igual a la serie infinita, sumando términos, comenzando de n desde 0 hasta infinito, ¿de quién? De e a la x, pero esta función en particular está evaluada cuando x vale a, todo sobre n factorial, y aquí por x menos a. Entonces en este punto tenemos que recordar qué significa esa letra a. En la teoría de series de Taylor, la letra a es lo que llamamos el centro de la serie, o el punto alrededor del cual expandimos una función. ¿Listo? Entonces ya vamos a ver un poquito mejor esa interpretación. Por ahora lo que nos interesa saber es que ese centro es como un punto particular de la función que yo quiero aproximar muy bien. Entonces, si yo estoy estudiando, por ejemplo, la función exponencial cerca de un valor muy particular, yo entonces voy a hacer una expansión en serie de Taylor alrededor de ese valor particular. Digamos que para nuestro caso el valor particular es x igual a 0. Entonces la idea es que el centro de la serie sea 0. Yo quiero aproximar la función exponencial por medio de polinomios alrededor de ese punto 0, o sea, alrededor del origen. Y bueno, de esa manera, ¿cómo nos va a quedar la función? Entonces yo puedo decir que e a la x es igual a ¿quién? A sumatoria n desde 0 hasta infinito de e a la 0. Todo este término de acá es evaluar en 0. Entonces e a la 0, bien sabemos que eso es 1. Entonces me queda 1 sobre n factorial y aquí simplemente quedaría x a la n. Bien. Esta es la famosa expansión en serie alrededor de 0 de la función exponencial, x a la n sobre n factorial. Entonces, si escribimos algunos términos de esta serie, lo que yo podría decir es que e a la x es igual a este término cuando n vale 0, x a la 0 da 1 y 0 factorial da 1, o sea que el primer término es 1, más este término cuando n vale 1. Y cuando n vale 1, eso es x a la 1, o sea x, sobre 1 factorial, que pues es 1, más
este término nuevamente, pero ahora cuando n vale 2, entonces eso nos va a quedar x a la 2 sobre 2 factorial y así sucesivamente. ¿Listo? ¿Cuál es la idea de las expansiones en serie de Taylor? Que, digamos, el primer término acá es una función constante, este aquí es una recta y este aquí es una parábola, y ahí se evidencia lo que les había dicho, que eso es aproximar una función cualquiera por medio de funciones polinomiales que en general son más fáciles de trabajar. Esto tiene innumerables aplicaciones. Ahorita veremos para qué se usa en la construcción del método de Bernet. Para entender mejor esto, hagamos una gráfica que nos permita ver cómo, a medida que yo considero cada vez más términos de la serie, eso se aproxima a la exponencial. Es decir, lo que sabemos es que la exponencial de forma exacta es toda esta serie de acá, ¿cierto? Pero si yo le digo al computador que calcule una serie de Taylor, él no puede sumar infinitos términos. Entonces, lo que yo le puedo decir es que él sume varios términos, comenzando en 0 y terminando hasta un término cualquiera, llamémoslo k, de x a la n sobre n factorial. Y la idea es que esta aproximación se hace cada vez mejor, si voy a escribirlo así de manera ordinaria, es cada vez mejor en la medida en que k se hace cada vez más grande, es decir, tiende a infinito. Bien, entonces veamos esa idea. Para esto, tengan muy presente, tengan muy en mente lo que les dije ahorita, en la conclusión a la que llegamos de que la exponencial, esta función que es trascendental, se puede expandir de una manera sencilla con polinomios por medio de esa fórmula que está ahí encerrada en rojo. Bien, ahora vamos a pasar aquí a nuestra ventana derecha y vamos a ver cómo se implementa esto de una forma muy sencilla en Python. Bueno, entonces ahora lo primero que vamos a hacer es importar la librería math para poder calcular la función exponencial. Y como ustedes se dieron cuenta, en la fórmula que teníamos de nuestra serie de Taylor, ahí aparece algo que es muy característico y es la función factorial. Entonces, este es un ejercicio que vimos desde el principio de clase, la primera semana de clases, y era cómo construir la función factorial. Entonces aquí simplemente estoy copiándola, ahí ustedes la tienen, definida de forma recursiva, de manera que ella se llama a sí misma hasta que llega el caso de n igual 0. ¿Listo? Luego, lo que vamos a hacer es construir una función que haga la aproximación en serie de Taylor. ¿Sí? Entonces, ojo, esto que está aquí que estoy resaltando en el código, en el cuaderno de Jupyter, es básicamente una serie aproximada como esta. ¿Listo? Digamos que para no confundirnos con la notación, voy a escribir la serie mejor de la siguiente manera. No voy a sumar los términos basados en un índice n, sino en un índice i. Entonces, i, x a la i factorial, acuérdense que es lo que llamamos en matemáticas una variable muda, y aquí vamos a considerar una serie que va hasta un n cualquiera y ese n tiene que ser cada vez más grande para mejorar la aproximación. ¿Ok? Entonces lo que en el cuaderno de Jupyter estamos llamando una función Taylor-exp, que tiene como argumentos la x y la n, pues ya sabemos qué es eso. Eso corresponde simplemente a calcular la serie, ¿cierto? Esta serie, donde la variable x pues es la x que tenemos, ¿sí? Estoy escribiendo básicamente la misma fórmula y estoy sumando términos comenzando i desde 0 y hasta un n. Entonces el usuario le da el n y la idea es que vamos a calcular esa función con diferentes n's para ver cómo es la convergencia. ¿Listo? Cómo es que esa serie se va aproximando a la función original, que tiene que ser en este caso ¿quién? Pues la exponencial. ¿Listo? Bien, entonces ¿qué hago con la serie de Taylor? La defino de manera que al principio tengo una variable sum que es igual a 0 y lo que hago es crear un for que va desde i igual 0 hasta n. Recuerden que range barre sobre esos valores. Si aquí es range de n más 1, empezamos en 0, aumentando de 1 en 1 hasta n. Y en cada paso de ese for lo que hago es que a esa variable sum le estoy sumando. Miren, pow x, i es x a la i, ¿no? Eso es justamente esto aquí en nuestra serie de Taylor, ¿no?
pero cada potencia de la x tiene que venir dividida ¿por quién? Por el factorial. Entonces, ahí estoy dividiendo por factorial ¿de quién? De y. Y luego al final de ese for, entonces él me va a retornar el valor de la suma. ¿Listo? Es así de simple. Y bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Con estas funciones ya definidas, entonces probamos en un valor particular. Por ejemplo, aquí voy a imprimir la función exponencial exacta evaluada en 2 y la función Taylor exponencial evaluada en 2, pero considerando los primeros 15 términos de la serie. ¿Listo? Entonces, claro, ya se ve cuando rodamos eso, estos son los valores exactos y aproximados, ¿sí? Usando series de Taylor. Bueno, esto se ve mucho más claro con un gráfico, pienso yo. Entonces, vamos a usar un widget interactivo en Python para poder ver un gráfico que vaya cambiando la curva a medida que voy sumando cada vez más términos. Y eso, bueno, este cuaderno ustedes lo encuentran en el repositorio del curso, así que lo pueden ver con más detalle. Básicamente vamos a saltar de una vez a esta parte. Lo que voy a hacer es definir una función que llamo plot Taylor, que tiene como argumento de entrada n grande, donde n grande es el número de términos en la serie, ¿ok? Entonces eso correspondería a coger este n y darle valores diferentes, cada vez mayores, para ver el proceso de convergencia en el gráfico. Bueno, ¿qué hay aquí adentro? Funciones de rutina, llamar las librerías mat, pyplot, numpy y configurar el matplotlib inline para que nos muestre el gráfico de manera automática. Lo primero que hago es crear un rango de valores entre 0 y 4 variando de 0.1 en 0.1 y voy a calcular sus imágenes, que serán los y's y los yt's respectivamente, corresponden a y, la función exponencial exacta, y yt, lo que resulte con las aproximaciones de Taylor para diferentes n's. Entonces hago un for donde los y's los va calculando con la exponencial exacta de la librería mat y los yt's con la función TaylorExp dado el cierto número de términos n que tengo en mi función. ¿Listo? El resto aquí es, como decimos, carpintería, grafico las funciones de manera que una tenga un label y la otra, el label pues correspondiente a la serie de Taylor, que me muestre la leyenda, que me muestre la grid y pues no me retorna nada, solo quiero que grafique. Esta función tiene como parámetro interactivo el n, la idea es que cambie el gráfico dependiendo del número de términos en la serie. Entonces luego llamamos el IPyWidget, lo importamos de la manera que acostumbramos a hacer y luego llamamos la función interactive, le decimos que la aplique sobre plot Taylor y que considere un cursor dinámico para el argumento de entrada n, comenzando en 0 y llegando hasta 10, cambiando de 1 en 1. ¿Listo? Cuando hacemos eso, entonces aquí está nuestra función. Miren que cuando n es 0, la aproximación solo es exacta en el punto de origen. ¿Listo? Aquí. En este punto de origen, en 0, 0, es cuando la aproximación de Taylor coincide con la exponencial. Si yo subo un término más, entonces ahora ya no es una función horizontal, sigue siendo una recta, pero ahora es sumándola con la pendiente del siguiente término. Es decir, lo que llamaríamos un Taylor 0 es simplemente la función 0. ¿Sí? Lo que llamaríamos un Taylor 1 es coger esa función 0 y sumarle el siguiente término, que es ¿quién? X, ¿cierto? Y así sucesivamente. El siguiente sería un Taylor 2, que sería 0 más X. Bueno, perdón, aquí hay un error, ¿no? No es 0, estoy aquí loco. La idea es que el primer término realmente es 1, ¿no? Ahí está sumando 1, solo que está muy chiquito y parece 0, pero no, es 1, ¿no? Recuerden la serie que habíamos escrito aquí al principio. Entonces en Taylor 2 sería más x al cuadrado sobre 2. Entonces si aumento el número de términos, entonces ahora debe aparecer una parábola. ¿Listo? Ahí está. No se nota mucho, pero es una parábola. Pero ustedes alcanzan a ver que el rango de coincidencia, o digamos la función en color rojo, que es la suma de la serie de Taylor hasta el cierto n, cada vez se ajusta mejor a la exponencial. Y si seguimos aumentando términos, ustedes van a ver cómo esa función se ajusta de manera maravillosa
a la función exponencial. Y esa es la idea detrás de una serie de Taylor. ¿Ok? Entonces con este gráfico es claro cómo es que funcionan esas aproximaciones. ¿Listo? Y miren que esas aproximaciones todas tienen como punto de referencia el origen, que en este caso es el punto x igual a 0. O bueno, como decimos acá, el centro de la serie es 0. ¿Listo? Bien, entonces con esto espero que esté clara la introducción a series de Taylor para que ahora podamos iniciar la construcción del método de Berlet basado en esta idea de las series de Taylor.